¿Qué pasaría si María Magdalena no fuera solo una discípula de Jesús, sino una de sus maestras más cercanas? ¿Qué pasaría si su conocimiento fuera tan profundo que no solo pudiera seguir las enseñanzas, sino también transmitir su comprensión de las enseñanzas a otros? La historia que nos cuentan sobre María Magdalena no coincide con lo que ella realmente podría enseñar. Su papel en el cristianismo siempre ha sido subestimado. La Iglesia ha construido a lo largo de los siglos la imagen de María Magdalena como una pecadora arrepentida a quien se le perdonan sus pecados. Pero, ¿y si esta versión de la historia fue creada por una razón? ¿Y si María fuera una figura mucho más importante de lo que nos muestran? Este video se centrará en revelar su papel como maestra, guía espiritual, cuyas enseñanzas e ideas se han perdido u ocultado por la Iglesia. María Magdalena fue una de las mujeres que siguieron a Jesús y sus enseñanzas, pero su papel no se limitó a lo que sabemos de los textos canónicos. Se cree que ella era simplemente una seguidora, una mujer que se arrepintió de sus pecados y recibió el perdón. Pero ¿qué pasaría si su vida, antes de conocer a Jesús, estuviera llena de una profunda búsqueda espiritual? Antes de conocer a Jesús, es posible que María haya buscado respuestas sobre la vida, la muerte y el significado de la existencia. Ella podría estar familiarizada con varias enseñanzas filosóficas, incluido el gnosticismo, que enfatiza el conocimiento interno y el conocimiento de sí mismo como un camino hacia la salvación. Esto podría haberla preparado para percibir las enseñanzas de Jesús en un nivel más profundo. Jesús, a su vez, podía sentir inmediatamente en María a alguien que no solo sería su discípula, sino también su intérprete de sus enseñanzas, a alguien que podría llevar consigo la sabiduría que él había presentado a sus seguidores. Ella era una de las personas que podía entender el verdadero significado de las palabras de Jesús. A diferencia de otros apóstoles, que a menudo se confundían con la percepción superficial de sus mensajes. En los primeros días del ministerio de Jesús, María era parte de su círculo íntimo. Estuvo presente en los momentos más importantes y su presencia no se limitó simplemente al papel de mujer penitente. A partir de textos apócrifos y fuentes históricas, podemos aprender que Jesús le hizo a María un reconocimiento especial. Ella no era solo una mujer que compartía sus enseñanzas, sino alguien que podía. Uno de los momentos más destacados de la historia de María Magdalena es su discusión de las enseñanzas de Jesús con los apóstoles. El Evangelio de María, considerado apócrifo, cuenta cómo María discute con los apóstoles las revelaciones ocultas que Jesús le transmitió. Cuando los apóstoles no podían entender de qué estaba hablando Jesús, ella les explicaba lo que realmente significaba su mensaje. Pedro, por ejemplo, no podía aceptar que Jesús confiara tales revelaciones a una mujer. Se preguntó, ¿por qué te reveló estas cosas y no a nosotros? Pero María, con confianza y tranquilidad, respondió, Jesús me dio este conocimiento y se lo transmitiré a ustedes si están listos para comprenderlo. Estos momentos muestran que María Magdalena era una maestra cuyo conocimiento y comprensión de Jesús era más profundo que el de los otros apóstoles. Sus habilidades para enseñar a otros y transmitir las profundas revelaciones de Jesús son importantes porque la revelan no solo como una discípula, sino como una mentora. María fue una de las pocas personas que pudo comprender y transmitir completamente el conocimiento que Jesús dejó a sus discípulos. En el Evangelio de María, María Magdalena es descrita como una persona con altas revelaciones espirituales. Este texto
nos da una idea de cómo María enseñó a otros lo que enseñó a sus discípulos. Según este texto, las enseñanzas de Jesús incluían no solo dogmas religiosos, sino también profundas verdades místicas que no podían entenderse sin conocimiento interno. María Magdalena compartió las enseñanzas sobre la transformación interior y el conocimiento de sí misma, sobre cómo liberarse de los apegos mundanos y alcanzar la liberación espiritual. Uno de los fragmentos del Evangelio de María describe su conversación con los apóstoles, en la que les explica la importancia de luchar contra las pasiones y los apegos internos. Ella dice: las fuerzas del miedo y la pasión se apoderan del alma, pero la verdad libera si eres capaz de verla. Este pensamiento refleja la enseñanza básica del gnosticismo, que se centra en el conocimiento interno y la salvación a través de la iluminación. Los conocimientos transmitidos por María Magdalena no se limitaban a la simple observancia de las leyes religiosas. Enseñó a sus discípulos a ver la verdad interior detrás de los eventos externos. Ayudó a desarrollar la capacidad de percibir la realidad como un sistema espiritual armonioso. Estas enseñanzas fueron valiosas no solo para los primeros cristianos, sino también para aquellos que buscaban respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la muerte. Uno de los aspectos más importantes de las enseñanzas de María Magdalena es la idea de salvación a través del conocimiento interior iluminado. A diferencia de la tradición de la Iglesia, que puso énfasis en los ritos externos, sacrificios y oraciones, María enseñó que la verdadera salvación viene a través del autoconocimiento y la purificación del alma de las pasiones y los apegos. Su enseñanza se basaba en el concepto de que cada persona puede alcanzar un estado de iluminación espiritual si lucha con las pasiones internas y busca el conocimiento interno. Esta enseñanza es diferente de lo que comúnmente escuchamos en los textos canónicos, donde la salvación se asocia con sacrificios y actos externos de arrepentimiento. Para María Magdalena, la salvación fue un proceso más profundo, un proceso de transformación interna y autoconocimiento. Su doctrina sobre los caminos del alma y la liberación de la materia también es importante, porque está relacionada con corrientes filosóficas y místicas más amplias, como el gnosticismo. Ella enseñó cómo superar los obstáculos que el mundo material impone al espíritu y encontrar la luz interior que ilumina el camino hacia la verdadera salvación. María Magdalena siempre se mantuvo cerca de Jesús, no solo como una discípula fiel, sino como alguien que tenía conocimientos que otros no podían entender. En su enseñanza, un aspecto importante fue el proceso de transformación interna. A sus alumnos se les enseñó no solo a seguir las leyes religiosas, sino también a buscar verdades profundas sobre su propia alma. No era solo conocimiento transmitido en palabras. María enseñó cómo experimentar directamente las revelaciones espirituales, cómo experimentar su despertar interior. Ella podía introducir a los estudiantes en un estado de meditación o meditación para que descubrieran la verdad por sí mismos. A diferencia de las enseñanzas tradicionales que se transmitían desde el exterior, su enfoque se centró en la experiencia interna. Era un conocimiento que no podía ser simplemente percibido por la mente. Requería trabajo interno, esfuerzo, sinceridad y voluntad de cambiarse a sí mismo. Sus enseñanzas no solo tenían un contexto religioso, sino también filosófico, incluidos los temas del conocimiento místico, el amor, la fe y la redención a través de la transformación personal.
Aquellos estudiantes que estaban dispuestos a aceptar sus enseñanzas podían descubrir niveles más profundos de conciencia y percepción mística de la realidad. En este contexto, María Magdalena era como una maestra no solo en el sentido espiritual, sino también en el sentido filosófico. Ella era la guía que podía llevar a los discípulos a una forma más elevada de conocimiento que simplemente seguir las enseñanzas de Jesús. No todos los discípulos de Jesús estaban de acuerdo con la posición de María Magdalena como líder espiritual. Pedro, como uno de los apóstoles más cercanos de Jesús, a menudo discutía con ella y cuestionaba su autoridad. Se sintió amenazado por sus enseñanzas porque iban más allá de la estructura tradicional de la Iglesia y se adentraban en prácticas más individualistas y místicas. Uno de los fragmentos del Evangelio de María cuenta cómo Pedro, sin comprender sus revelaciones, expresa su descontento porque Jesús solo le reveló sus profundas enseñanzas. Él le pregunta, ¿cómo pudiste entender lo que Él no nos reveló? Este punto subraya lo singular que era María en su comprensión de las enseñanzas de Jesús. Ella no solo percibió sus mensajes en el nivel de instrucciones literales, sino que buscó y comprendió significados más profundos, aquellos que Jesús solo le transmitió a ella. María, a su vez, explicó con calma que Jesús le había confiado este conocimiento porque estaba dispuesta a recibirlo. Explicó a los apóstoles que el conocimiento no viene de las palabras y los dogmas, sino de la experiencia y de la visión interior. En esto, su papel como maestra era poder mostrar a los estudiantes el camino hacia un profundo conocimiento espiritual que está oculto más allá de la fe ordinaria. Uno de los aspectos centrales de las enseñanzas de María Magdalena fue la comprensión del alma y su capacidad para ascender a través de los diferentes niveles del ser. Esta enseñanza se desarrolló en las enseñanzas de cómo el alma supera los obstáculos y se libera de las cadenas de la materia. El Evangelio de María describe un alma viajera especial que debe superar los 7 niveles o fuerzas que representan los diferentes aspectos del miedo, la lujuria y el apego. María enseñó que la verdadera salvación viene a través de la purificación y la superación de estos obstáculos internos. Cada discípulo, según sus enseñanzas, tenía que pasar por su propio proceso de purificación para alcanzar la plena comprensión y la fusión con lo divino. Este proceso no solo fue espiritual, sino también emocional, psicológico. Exigió que los estudiantes se liberaran del apego a las cosas mundanas, así como del miedo y la codicia. La doctrina del ascenso del alma estaba relacionada con el concepto del despertar espiritual personal, que no dependía de los rituales externos o de los ritos de la Iglesia. Estaba relacionado con el trabajo interno, con los esfuerzos dirigidos a limpiar la mente y el corazón. Las enseñanzas de María Magdalena sobre el reino de los cielos también fueron bastante únicas. En contraste con la visión tradicional del cielo como un lugar de recompensa por una vida virtuosa, María enseñó que el reino de los cielos no es solo un lugar físico, sino un estado de conciencia y despertar interno. Para ella, el cielo era el estado en el que el hombre era consciente de su naturaleza divina y se convertía en uno con la mente universal. De acuerdo con sus enseñanzas, el reino de los cielos no se puede lograr simplemente a través de ritos externos. Se logra a través de una profunda purificación interna y el autoconocimiento. Esta doctrina resultó revolucionaria porque se oponía a las prácticas tradicionales de la Iglesia, en las que la salvación dependía de factores externos,
como los ritos y el arrepentimiento. María enseñó que cada persona tiene dentro de sí el reino de los cielos, y que este camino no debe buscarse en el mundo material, sino en su mundo interior. Este conocimiento debía ser la base de una nueva comprensión de la espiritualidad, no basada en la autoridad externa, sino en la conexión personal con lo divino. María Magdalena tuvo una gran influencia en la iglesia primitiva, pero esta influencia a menudo se ocultó y suprimió. Las enseñanzas de María sobre el conocimiento interno y la liberación del alma podrían cambiar la dirección del cristianismo si fueran aceptadas. Pero la Iglesia, siguiendo estrictos cánones jerárquicos, no estaba preparada para aceptar este tipo de enseñanzas. Una mujer que podría convertirse en una líder espiritual representaba una amenaza para el poder establecido. Por lo tanto, sus enseñanzas, como su papel en el cristianismo primitivo, fueron gradualmente destruidas o modificadas. La Iglesia buscó formas de integrar algunos elementos de sus enseñanzas, pero siempre de manera que permanecieran dentro del cristianismo canónico. Sin embargo, sus enseñanzas sobre la espiritualidad interior y la liberación a través del conocimiento continuaron influyendo en muchas corrientes filosóficas y místicas. El gnosticismo y otras enseñanzas esotéricas se hicieron populares en ciertos períodos históricos y se basaron, en gran medida, en las ideas enseñadas por María Magdalena. Uno de los temas clave en las enseñanzas de María Magdalena fue su creencia en la igualdad de todos los hombres ante Dios. Ella enseñó que Dios no hace distinciones entre hombres y mujeres, y que la iluminación espiritual está disponible para todos, independientemente del sexo, el estado o la posición en la sociedad. Esta enseñanza fue radical para una época en la que las mujeres ocupaban una posición mucho más subordinada en la vida religiosa. María Magdalena enfatizó que las mujeres no solo pueden ser estudiantes, sino también maestras, líderes que pueden y deben compartir sus conocimientos y experiencias espirituales con los demás. Esta enseñanza desafió las tradiciones centenarias, donde solo los hombres eran considerados guías espirituales y apóstoles. En sus lecciones había un pensamiento importante. Cada persona puede convertirse en un vehículo de la luz divina. María creía que el verdadero renacimiento espiritual era posible para todos, y para ello no era necesario someterse a instituciones o dogmas externos. Ella enseñó que todos pueden tener una conexión directa con Dios, prestando atención a su mundo interior y abriendo su corazón a la verdad. Este enfoque era muy diferente de lo que enseñaba la Iglesia oficial. La Iglesia, por el contrario, insistió en la necesidad de una estricta observancia de las reglas y ritos externos. María enseñó que la verdadera salvación es liberarse de las limitaciones externas y buscar el conocimiento interno que está disponible para todos. El amor fue un tema central en las enseñanzas de María Magdalena. Ella enseñó que el amor no es solo una emoción o un sentimiento, sino un estado espiritual superior que conduce a la conexión con lo divino. Para María, el amor no era solo una atracción física, sino también una poderosa fuerza espiritual capaz de transformar el alma y conducir a la iluminación. En sus enseñanzas, el amor era la base de toda existencia, la fuerza universal que impregna todo el universo. Ella dijo que el amor es más que un apego o una pasión. Es una fuerza que nos ayuda a superar todas las barreras internas
y nos conecta con Dios. María Magdalena enseñó que el amor es el camino a través del cual se pueden pasar todas las etapas de la ascensión espiritual. Ella creía que el amor nos permite superar los apegos al mundo material, comprender nuestra conexión con los mundos superiores y comprender la esencia del designio divino. En sus lecciones, el amor siempre ha sido mutuo y curativo. Ella enseñó que el verdadero amor es el amor por uno mismo y luego por los demás, porque sin esta aceptación interna y armonía, es imposible sentir el amor por Dios. Esta filosofía era una parte importante de sus enseñanzas, porque percibía el amor como un camino hacia la salvación, por el cual el hombre podía pasar para alcanzar una comprensión espiritual superior. Uno de los aspectos más importantes de las enseñanzas de María Magdalena fue la doctrina de la transformación interior. Ella enseñó que para que una persona alcance un estado superior, debe pasar por un proceso de purificación. Esta purificación no solo implica acciones externas, sino también cambios internos. María creía que el hombre debía liberarse de los apegos, los miedos y las limitaciones mentales que le impedían estar en armonía con Dios. Sus enseñanzas enfatizaron especialmente la importancia del autoconocimiento y el autodesarrollo. Ella dijo que la verdadera iluminación es imposible sin una mirada honesta a sí misma, sin darse cuenta de sus debilidades y lados oscuros. Este proceso de purificación interna y autocomprensión fue el primer paso hacia la iluminación espiritual y la conexión con Dios. Las enseñanzas de María Magdalena enfatizaron la importancia del mundo interior del hombre. No era solo un conocimiento común o una actitud moral. Ella dijo que el hombre debe cambiarse a sí mismo en un nivel profundo, liberando su alma de todos los vicios y dolencias para convertirse en un vehículo de la luz divina. María Magdalena tuvo una influencia significativa en la comunidad cristiana primitiva. Sus enseñanzas, a pesar de haber sido suprimidas por la Iglesia, continuaron influyendo en el desarrollo de la espiritualidad cristiana. La influencia de su filosofía y prácticas se puede rastrear a corrientes como el gnosticismo y otras enseñanzas místicas. Sus enseñanzas sobre el conocimiento interno y la iluminación también se convirtieron en la base de varios movimientos filosóficos y religiosos. El gnosticismo, por ejemplo, enfatizó la importancia del conocimiento interno que puede conducir a la salvación. Este conocimiento, al igual que las enseñanzas de María, rechazaba los rituales y dogmas externos en favor de la experiencia personal y la conciencia. No todos siguieron sus enseñanzas, pero su influencia no desapareció. Muchos científicos, filósofos y maestros espirituales continuaron explorando sus ideas sobre el amor, el conocimiento interno y la liberación del mundo material. Cada año, su papel en la historia del cristianismo continuó reinterpretándose. En las últimas décadas, han comenzado a surgir nuevas investigaciones que cuestionan la comprensión tradicional de su imagen. Los estudiosos, filósofos y teólogos modernos recurren cada vez más a textos como el Evangelio de María y descubren que María Magdalena era una figura mucho más significativa de lo que parecía en la historia oficial de la Iglesia. Estos estudios devuelven a María Magdalena su merecido lugar en la tradición espiritual. Recientemente, sus enseñanzas se han vuelto cada vez más relevantes para aquellos que buscan la iluminación interior y un nuevo camino hacia la verdad espiritual. Las enseñanzas de María Magdalena, a pesar de siglos de represión, han comenzado a llamar la atención nuevamente en las últimas décadas. Los buscadores modernos de la verdad y las prácticas espirituales
recurren una vez más a su filosofía como una fuente de profundo conocimiento espiritual. Muchos maestros espirituales que practican la meditación y la transformación interior hoy encuentran en sus enseñanzas la base para el trabajo personal, consigo mismos y el logro de un estado de iluminación. A diferencia de las enseñanzas religiosas tradicionales, que a menudo se basan en rituales externos y jerarquías, las enseñanzas de María Magdalena continúan atrayendo a aquellos que buscan la libertad espiritual. Ella enseñó que la verdad comienza en el interior, que cada persona lleva en sí misma una luz que debe despertarse a través del autoconocimiento y el trabajo interno. Esta idea de la iluminación interior resuena en la práctica de la meditación y la búsqueda espiritual personal, que se está volviendo cada vez más popular. Su doctrina de que la salvación no es un proceso externo, sino el resultado de una transformación interna, influye en las enseñanzas esotéricas y místicas modernas. Cada vez más personas están empezando a darse cuenta de que el camino espiritual no se reduce a seguir cánones y dogmas obsoletos, sino que se asocia con una profunda experiencia personal y el descubrimiento de la luz interior. Uno de los temas principales que volvió a ser relevante con el regreso de las enseñanzas de María Magdalena es el papel de la mujer en la vida religiosa. El cristianismo tradicional ha limitado el poder espiritual de las mujeres durante siglos, asignándoles el papel de figuras de apoyo, mientras que el liderazgo siempre se ha centrado en las manos de los hombres. Sin embargo, con la restauración del verdadero papel de María Magdalena en el cristianismo primitivo, viene una nueva visión de liderazgo espiritual. Las teologías feministas modernas y los movimientos en el cristianismo están comenzando a repensar la importancia de las figuras femeninas en la historia de la Iglesia y en la espiritualidad en general. Un paso importante es reconocer que María Magdalena no fue solo una mujer que siguió a Jesús, sino que fue una importante líder espiritual y maestra cuyas enseñanzas podrían cambiar el curso de la historia del cristianismo. La investigación moderna muestra que la Iglesia ha ocultado deliberadamente el papel de las mujeres como guías espirituales, y la historia de María Magdalena es solo un ejemplo de cómo se silenciaron las voces de las mujeres. La sociedad actual, con su creciente enfoque en la igualdad y los derechos de las mujeres, está comenzando a reconstruir esta injusticia histórica. Uno de los aspectos más profundos y relevantes de las enseñanzas de María Magdalena es la idea de libertad personal a través del autoconocimiento. Ella enseñó que para tener una conexión con lo divino, primero debes entenderte a ti mismo, limpiar tu corazón de pasiones y apegos. Esta filosofía resuena en las prácticas modernas de autodesarrollo, psicoterapia y meditación. En los últimos años, se ha producido un cambio significativo en las prácticas espirituales, donde se presta más atención a la iluminación interna que a los ritos de la Iglesia externa. Las enseñanzas de María Magdalena sobre el autoconocimiento y la liberación a través del amor y el trabajo interior inspiran a las personas a hacer cambios profundos en sus vidas. Esta enseñanza da a las personas el poder de mirar dentro de sí mismas y descubrir su naturaleza divina, un paso importante hacia una verdadera libertad espiritual. Ella enseñó que cada persona debe pasar por el camino de la purificación por sí misma, comprender y aceptar sus debilidades y defectos para encontrar la armonía interior en el futuro. Este proceso de autoconocimiento y superación del caos interno es la base de la transformación personal. La cultura contemporánea también refleja un resurgimiento del interés por María Magdalena. En la literatura, el cine y el arte, su imagen fue reinterpretada y comenzó a ser percibida
como un símbolo de fuerza, sabiduría e independencia. En las películas, libros y obras de arte dedicadas a ella, María no es representada como una pecadora arrepentida, sino como una mujer que tiene conocimiento y poder. Películas como María Magdalena, 2018, así como novelas e investigaciones históricas, ayudan al espectador moderno a redescubrir la imagen de María como una mentora sabia y una mujer que podría ser una líder espiritual. El cambio de esta imagen en la cultura refleja un replanteamiento más profundo del papel de las mujeres en la historia del cristianismo y en la vida religiosa en general. María Magdalena, como símbolo de poder y conocimiento, ahora ocupa un lugar digno en el arte y la cultura, lo que permite a las personas recuperar una comprensión más verdadera de su papel en el cristianismo y en la vida espiritual en general. La historia de María Magdalena ha sido distorsionada a lo largo de los siglos, pero cada año su papel real en la historia del cristianismo y sus enseñanzas adquieren cada vez más importancia. En las últimas décadas ha habido un retorno de su verdadera imagen como maestra espiritual y mentora, cuyo conocimiento y filosofía tienen un impacto en la espiritualidad moderna. María Magdalena no era solo una mujer que seguía a Jesús. Ella fue la que comprendió la profundidad de sus enseñanzas y pudo transmitir ese conocimiento a otros. Ella era una maestra, filósofo y líder espiritual, cuyas enseñanzas se encontraban en la intersección de la sabiduría, el amor y el autoconocimiento interno. Hoy, a través de la investigación de sus enseñanzas y la restauración de su verdadero papel, comenzamos a darnos cuenta de que María Magdalena fue una de las líderes espirituales más influyentes de su tiempo. Ella enseñó que la verdadera salvación y la iluminación solo son posibles a través de la transformación interior, a través del amor y el conocimiento. Y es esta filosofía la que continúa influyendo en las personas de todo el mundo, inspirándolas en el camino del autoconocimiento y la libertad espiritual. Por lo tanto, las enseñanzas de María Magdalena fueron más profundas y multifacéticas de lo que nos han contado en la tradición oficial de la Iglesia. Su filosofía, basada en el conocimiento interno, la liberación a través del amor y la transformación personal, continúa influyendo en las prácticas espirituales y las percepciones del cristianismo. Volvemos a sus enseñanzas como una fuente de sabiduría que puede despertar en nosotros la profundidad y el poder necesarios para alcanzar la verdadera iluminación.